Que este podcast sea esa lucecita que nos reconecte con nuestra vida interior. Los invitados me han compartido vida y yo deseo compartirla contigo. Se trata de compartir el caminar en la vida y se trata de vivirla. Compartir aquello que nos reconecta con el interior. Esto es El Nido. Bienvenidas y bienvenidos todos a este episodio de El Nido Podcast. Hoy me siento muy agradecida porque estoy con Haris Abigail Ortiz Solís. Ella es psicóloga, somos colegas. Estudió la licenciatura en Psicología en la Universidad Autónoma de Yucatán. Posteriormente estudió su maestría en Educación en la Universidad Marista de Mérida y actualmente está estudiando la especialización en Metodologías Críticas en el Instituto de Pensamiento Crítico de América Latina. Ha participado en varios proyectos de transformación social y hoy tengo la dicha de que nos acompañe en este espacio. Bienvenida, Haris. Hola, Yaret. No, un gusto a ti, por el espacio, por el encuentro, pero sobre todo por la presencia justo, ¿no? De mantenernos en presencia continua, aún en la distancia. Y pues conociéndonos, yo pensaría que sí de manera profunda en una semana, pero pues que de muchos años pues no ha sido este encuentro. Entonces lo agradezco profundamente. Yo también les platicamos un poquito que Haris y yo nos conocimos en el Estado de México. Una semana estuvimos ahí viviendo juntas porque estudiamos un curso de reconstrucción del tejido social de los jesuitas. Entonces ahí nos conocimos, nos caímos súper bien, desde ahí seguimos en contacto a través de redes y hoy decidí invitarla a este espacio, a este programa, porque Haris se vive desde algo padrísimo que creo que más personas deberíamos empezar a poner en práctica, que es el silencio. Entonces, suena un poco raro qué es esto del silencio, a qué sabe, cómo se come, cómo que el silencio, pero justamente por eso nos va a platicar un poquito más sobre eso. Entonces, Haris, mi primer pregunta para ti es, ¿cuál ha sido tu experiencia con la práctica meditativa del silencio? Bueno, yo primero quisiera enmarcar que son los intentos de habitarme desde el silencio. Creo que una de las cosas que para mí ha sido sorprendente en la vida es darme cuenta que hay formas de habitarnos o de vivir. Y una de ellas puede ser desde la cabeza, desde las expectativas, desde las teorías, ¿no? No sé si te ha pasado, Yaret, pero cuando nos enfocamos al éxito vinculado mucho en mi historia, por ejemplo, a la educación o a ser académica, ahí se habita mucho desde la cabeza, desde el tener la razón, desde el sacar categorías, conceptos, autores y autoras, ¿no? No porque esté necesariamente sea negativo, yo no lo vería así, sino porque es como un solo camino. Y lo que a mí me ha regalado la meditación contemplativa específicamente, pues es como reconocer que hay otros caminos en esta unidad de conectar, como dice, por ejemplo, el buen vivir, el sentir pensar. Entonces, pues para mí esta práctica meditativa, el sentarme a sentirme en unidad con algo diferente a mí misma, a ser el centro de mí misma, pues me ha permitido también reconocer que algo más existe, o sea, que no la razón es mi centro de vida. Y yo elijo la contemplación o la meditación contemplativa porque es el camino que yo vinculo con la religión católica.
El silencio como esta experiencia de sentirme profundamente amada, de sentirme abrazada, de sentirme en unidad con algo mayor que yo, con alguien como yo, con algo distinto a mí, como puede ser la naturaleza, los objetos. Pues eso viene de esta sensación de unidad, ¿no? Entonces mi experiencia es corta, eh, porque yo actualmente tengo 34 años y todo este proceso pues lo inicié cuando tenía 29 años. No es mucho y tampoco ha sido tan constante como a mí me gustaría que fuera, eh, pero bueno, este es un camino distinto al que yo conocía, que es todo defenderlo desde la razón y la historia vivida de los otros, además. Entonces, pues bueno, no, hasta aquí lo dejaría por si tienes alguna intuición o algo que quisieras resonar, por Sí, favor. sí, sí. Yo te escucho y digo, se me antoja hacer silencio, ¿no? El saberme profundamente amada por Dios, el volver a mí, digo, qué padre. ¿Por dónde nos sugieres que empecemos? Ok, Haris, yo quiero hacer silencio, yo quiero saberme habitada. ¿Qué nos recomiendas? ¿Con qué podemos empezar? Oh, qué pregunta. Yo creo que cada experiencia nos coloca para tomar diferentes caminos. Más que decir por dónde, a lo mejor y puede resonarle en la historia de alguien más el camino que yo seguí. Entonces, bueno, yo desde muy pequeña he participado en grupos religiosos, específicamente vinculados a la religión católica. Entonces, bueno, estaba sensible al tema, ¿no? Con eso no quiero colocar que siempre he estado en unidad con Dios, más bien colocar que he estado sensible a la religión, ¿no? O sea, estoy sensibilizada, conozco, he practicado, ¿no? Eh, entonces, ¿qué me sucede en mi historia? Que hay un momento de ruptura con la realidad versus mis expectativas, ¿no? Versus la razón. Entonces, fue a través de este acercamiento, de irme comprendiendo como este modo de comprender y de vivir la realidad no me está funcionando porque las expectativas no estaban siendo cumplidas. Entonces, si la Y expectativa no... duele. y duele. Sí. Sí, entonces, bueno, justo eso, ¿no? Justo decir, oye, pero yo hice el paso 1, el paso 2, el paso 3, pero no he llegado al paso 4 y esta era la receta del éxito, ¿no? Entonces, y eso, pues yo decía, algo no está funcionando en este sentido. Y también tenía una concepción de un Dios que no lo he podido deconstruir de esa manera, pero que era un Dios desde la cabeza, era un Dios, este Dios que o me sentía culpable por cómo lo veía, por no obedecer, por no ser esta mujer, ¿no? Que, este, que tendría que ser siguiendo estos cánones, ¿no? De la religión. Y también comprendía un Dios que me daba todo, ¿no? Como quien es responsable de mi felicidad y plenitud es Dios. Y cuando yo me empiezo a dar cuenta que las expectativas con la realidad no coincidían y que dolía y que me frustraba y que me enojaba y que me rompía y que pataleaba como niña chiquita, pues dije, algo tiene que cambiar y no va a ser la realidad, ¿no? Hay un autor que dice, Enrique Martínez, ¿no? Que ante la expectativa y la realidad, quien pierde es la expectativa, porque la realidad va a estar presente, o sea, la realidad es, ¿no? Abrazar lo que es y eso no significa como una aceptación de no poder hacer nada, porque no es por ahí el sentido. El sentido es, esto es lo que es y ante lo que es, ¿qué eres tú? ¿No? Ante la pandemia.
esta es la realidad. Me encantaría saber que no es así. Estos son otros modelos de lógica, de razonamiento, de expectativas, pero eso no es lo que en realidad está pasando, ¿no? Entonces, pues hay un vuelco hacia ti. Para mí fue una invitación a decir, pues si la realidad y lo de afuera no se modifica, pues entonces soy yo la que tengo que mirar o habitarme de manera diferente. Y una de las cosas que hice, hablando del camino, perdón, es, pues me senté a leer. Yo vengo de la lógica de aprender todo a través de la lectura, vengo muy de la academia, ¿no? Y nos gusta mucho aprender de los otros y otras que han investigado. Entonces yo me metí, cuando me di cuenta de esta situación, me puse a leer, leí de muchas situaciones en relación al éxito, al ego, a las expectativas. Y el último texto que yo leí también leí leí más bien de la construcción de Dios que tenía y leía y reflexionaba al interior, lo escribía, ¿no? Dialogaba mucho conmigo, con otras personas. Y el último libro que ya fue donde dije, por aquí puede ser un camino, fue el de Pablo de Ors, con la biografía del silencio, ¿no? Al primer paso que fue leer, al segundo fue comprender, más bien entender que el silencio era un camino distinto a lo que yo estaba haciendo, que era lo que buscaba, y pues lo que hice fue lo que muchos autores y autoras y hermanas mayores o hermanos mayores, es decir, quienes han transitado por este camino hacen, que es practica. Siéntate, practica. Y yo literal no sabía ni qué hacer, ni cómo hacerlo, ni nada, pero me sentía muy invitada a solo sentarme y a respirar, que eso es lo que dicen al inicio, ¿no? Y así empecé. Yo así me senté, terminé de leer el libro, comprendiendo y sintiéndome muy invitada porque era un camino que yo quería emprender, porque era diferente a lo que ya estaba haciendo. Y te sentaste a vivirlo y hoy lo sigues viviendo. Sí. Sí, no me ha sido fácil en la pandemia, eso sí lo confieso, no me ha sido nada fácil, pero sí lo sigo haciendo. Entonces, ¿cómo podrías decirnos qué es este hacer silencio? ¿Es tal cual yo llego, me siento, respiro y me quedo ahí? ¿Y cuántos minutos o qué hago? Bueno, ya después yo más bien, yo te decía que yo sí creo que cada persona tiene una lógica de pensamiento y de razonar y de vivir la experiencia distinto, ¿no? Hay gente que desde la práctica, sin leer, sin estudiar, se vive en la práctica, ¿no? Por ejemplo, que pueden tomar clases de meditación a través del Zen, ¿no? Del budismo. En mi caso, y lo quiero colocar desde la experiencia que he vivido yo, a mí, por la lógica que tengo de razonamiento, yo sí necesitaba leer. Entonces yo leí a partir de Pablo de Ors, pues leí diferentes autores y autoras eh, que me hacían como pensar y saber cómo poder hacer silencio, ¿no? Enrique Martínez, estaba Pablo, Frank Gehlis, Javier Melloni, ahorita estoy leyendo a Miriam Subiriana de Meditación Contemplativa. Entonces, estos personas que ya han caminado por este mundo, pues lo que te dicen en los textos que tienen, pues te van mencionando como te van guiando. Entonces, por ejemplo, Thomas Keating, que es como el padre de la oración contemplativa en la tradición católica, no como el padre, no lo pondría yo el padre, sino más bien quien ha escrito en relación a cómo poder hacer la oración contemplativa. Él sugiere iniciar entre 10 y 15 minutos para iniciar. De hecho, por ejemplo, hay apps que te toman el tiempo. Cuando hacemos la práctica que yo realizo es inicio con un versículo de la Biblia que está en una app. Entonces, después de eso, coloco el tiempo
con el que quiero empezar. No sé si son 10 minutos con los que yo inicié con 10 minutos. Hago 10 minutos, me siento, a veces utilizo una silla cuando me duele mucho la espalda, y con los pies bien colocados, ¿no? Las plantas sobre el piso, la espalda muy bien colocada, alineada, como sentir que cómo fluye y baja la respiración. Eh, Cierro mis ojos y entonces ya hago la práctica del silencio, en términos del silencio de ruido a lo mejor externo. A lo interno sí se viven muchas cosas, porque la mente, ya no solamente lo he leído, sino que lo he experimentado, pues la mente va y viene a donde quiere, el pasado, el futuro, el presente, y hace las historias que quiere. Entonces, para eso yo me he apoyado de tomar algunos talleres con los budistas de concentración o de la tema de la meditación y la atención plena, porque ellos focalizan mucho la respiración como algo que te conecta en el presente. Entonces, para que yo pudiera profundizar en la práctica de la oración contemplativa, también me he apoyado de herramientas del budismo zen. Entonces, cuando estamos sentados, bueno, en mi caso que estoy sentada, es respirar, intentar colocar en el centro. En la práctica de la meditación contemplativa se sugiere una palabra que sea neutral. Esto lo sugiere Thomas Keating, por ejemplo, y que esta palabra te provoque a ti el saberte en un espacio de dejarte habitar por Dios. O sea, en este momento de la oración contemplativa es ese espacio de silencio, es un espacio para dejarte a saberte sentir amada. O sea, la intencionalidad de la práctica es esa. Es en este momento yo me siento para escuchar en unidad con lo trascendente. Y lo trascendente ya me ama de entrada. Y este es un espacio que me regalo para seguirme sintiendo amada. Entonces, esa es la intencionalidad. La intencionalidad no es únicamente calmar la mente. No es como volverla serena y que ya no viva acá, sino es cómo me conecto, cómo me siento amada, cómo es un espacio de oración en la vida, ¿no? Es como ese espacio de oración. Entonces, se hace este momento y coloco una palabra en el centro que me intenta regresar al presente. En algunas ocasiones, cuando mi mente está muy desatada, me centro en la respiración, como la técnica que utilizan en el budismo. Pasa ese tiempo y terminando, vuelvo a hacer una oración y cierro mi momento de la meditación contemplativa, la oración contemplativa, oración del corazón. Hay muchas formas de nombrarle, ¿no? Eh, y pues bueno, básicamente eso pasa. Creo que lo más para mí, por eso yo para nada soy ni experta en mi propia historia, ni mucho menos en ese tema, pero sí he vivido muchas dificultades en relación al sentarme a solo escuchar mi mente, ¿no? Porque cuando solo me coloco en calmar la mente, es cuando me impido a mí misma a veces vivir la experiencia de la unidad. Porque mi foco no es la oración o la unidad, mi foco es quiero calmar mi mente. Y la intención se vuelve otra, aún haciendo lo mismo, haciendo sentarme, así. Entonces, eso es algo que yo voy aprendiendo, como ubicarme, ¿no? ¿Cuál es la intención final o cuál es mi intención para hoy, ¿no? Y a veces la intención de calmar la mente, ¿no? Porque estoy muy agitada, pero la finalidad mayor es otra. Entonces, es como hacer oración, o sea, es ponerme en presencia de Dios para los que somos creyentes. Para alguien más a lo mejor puede ser vida, universo, energía de amor, como le quieran llamar, ¿no? Súper válido. Pero entonces sería como, voy a ponerme en presencia de Dios, voy a conectar con Él. Sí, fíjate que
Digo, yo he vivido como varias etapas, no sabría si llamarlas así, pero cuando yo me inicio en la sentada de hacer el silencio, bueno, Pablo de Ors es un sacerdote, eh, que también coincido en que a veces no hay tanto, no se promueve, no sé si no se promueve tanto, yo no conocía esta forma de habitarme por Dios desde la religión católica. Entonces, bueno, Pablo de Ors es sacerdote, Javier y Franz son jesuitas, o sea, también Enrique Martínez fue sacerdote y ya no es actualmente, que son a quienes escuchaba o escucho. Entonces, hay como una conexión de decir, este es el tiempo en el que me quiero abandonar para conectarme con lo trascendente, que es la presencia. Y lo que yo he experimentado es que sí lleva como sus fases, ¿no? Porque en un primer momento, pues mi intencionalidad, aunque era esa, la verdad es que la cabeza no se desconectaba. Entonces, yo ahí fue que me auxilié de estas otras herramientas o de otras formas de meditación, como del Zen y de la atención, porque yo sentía que no estaba profundizando, ¿no? Porque todo estaba acá todavía, ¿no? La mente se resiste. Y una historia que tiene Pablo de Ors en uno de sus, bueno, y en canales de YouTube, por favor, hay miles, miles y miles de conferencias de este tema. Eh, Decía él que a veces cuando hacemos oración solo la hacemos diciendo las cosas, pero en dónde dejamos espacio para que Dios nos diga, ¿no? Y esto para mí fue como revelador y también lo conecto ya ahora con lecturas que he hecho acerca de la intuición femenina o de la psique femenina. ¿En qué sentido? Que a mí se me hace una oración también muy poderosa para una conexión con la unidad, pero no una unidad como la idea que tenía antes de que el Dios milagroso, sino una unidad que me coloca en el centro de mi propia vida y que me devuelve una responsabilidad. Porque quien va intuyendo la vida hacia dónde quiere dirigirla, ya te vuelves tú misma. Y esto lo he también comprendido a la luz de otros textos, como por ejemplo eh, Las mujeres que corren con los lobos, que de Clarisa, que de hecho nos lo recomendó Dania, ¿no? Dana, sí. Este texto lo que hace es recuperar la intuición femenina y yo lo que descubro a lo mejor y porque quiero conectar es que en la oración, en la contemplación y la oración, todo eso surge. O sea, yo así lo identifico a veces, ¿no? Como esta unidad no es una unidad con un trascendente que está fuera de mí, sino es una unidad que soy yo, no porque yo sea Dios, ni porque yo sea Jesús, no, o sea, no en eso me refiero, sino porque yo soy parte de, y eso me coloca a mí con responsabilidad. O sea, al momento de hacerme responsable, de decir, es que la manera en que le doy el camino a la intuición, a la vida que me habita, me responsabilita para escucharla. Y si desde ahí me quiero vivir o no. Y entonces también coloco a la otra persona en esa misma sintonía. Entonces, para mí sí es una práctica de oración en donde me regresa hacia mí, pero intentando no ser yo el centro, porque es muy fácil caer en las trampas del ego. De hecho, muchos de los autores y autoras, y más bien de las personas que experimentan esto, yo les agradezco mucho porque siempre dicen esto, ¿no? Pero ten cuidado de no caer en que se vuelva una práctica desde el ego, en donde te vuelvas a colocar tú desde el centro y entonces todo gira en torno a ti y a ti. Y dejes hasta de fuera la intención del encuentro amoroso con Dios, con la presencia más de unidad, ¿no? Entonces, sí hay que tener cierto, bueno, yo me lo intento recordar. Sí, totalmente. Aquí algo que me gusta mucho es como sabemos que vamos por una oración de vida cuando nos invita a ver al otro, cuando nos hace más humanos
en relación con los demás. Cuando quiero formar parte de más personas, cuando quiero compartirme, cuando quiero vincularme con los demás, si me genera con los demás más humanidad por ahí, ¿no? Si ando nada más yo, ahí aguas, ¿no? Cuestionémonos hacia dónde vamos. Quería preguntarte, Haris, desde tu experiencia con todos estos libros, estas prácticas, estas sentadas que tienes tú en tu día a día, ¿para qué nos invitas a vivir el silencio? Yo diría que para ser plenos y plenas, para vivir una vida más autónoma, pero yo creo que sobre todo sentirse profundamente amados, amadas. Eh, esta práctica a veces se relaciona mucho con lo místico, como que solo los sabios la hacen, o que solo la gente que como que tiene que el ser místico, ¿no? La logra, Santa Teresa de Ávila, Juan. Y yo creo bueno, una de las cosas que a mí me ha resonado mucho es, pues todos la podemos intentar hacer, ¿no? Y algo que a mí me ha ayudado mucho, estuve en un taller con el padre Satirka, jesuita. Lo amo, me encanta. Bueno, pues él ha estado por acá, por Mérida, y recuerdo que él nos decía que no esperáramos de la oración como la gran revelación de la vida, ¿no? O sea, como si fuera el momento ahí, ¿no? Donde depositas todo para decir, bueno, aquí estoy, ahora sí, Dios, dime todo, ¿no? Y que tampoco nos sintamos... Y dime esto, además. Sí, o que nos sintamos la hija favorita y entonces soy la más chida y la que aquí soy la que mando, ¿no? Porque justo lo que tú dices, ¿no? ¿Cómo nos devolvemos la humanidad cuando nos roba humanidad algo? Entonces, pues yo lo que he aprendido es que el silencio me ha regresado como mucha fe en mí y que eso yo lo traduzco mucha fe en los otros, mucha fe en Dios. Y algo que creo que es lo que más me ha costado es la confianza radical en Dios. Confiar en que caminar por una vida de intuiciones, de conexiones, de sensaciones, ¿es posible? Creo que ahí yo estoy. No me es fácil. No es fácil para mí parar el ritmo de la vida y de decir, es tiempo de esperar a que algo distinto a mi cabeza me diga hacia dónde. Y que puede ser desde la intuición, vuelvo a repetir, o sea, no tiene que ser algo extraordinario ni fuera de mí, pero que hay tiempos, o sea, comprender que hay un tiempo en espiral permanente, no un tiempo en lineal, no un tiempo del éxito como conocemos. Eso creo que me ha regalado el silencio, como colocarme, como dice, disfrutando el aroma del tiempo, irme más despacio. Yo creo que sin eso ni la pandemia ni el nuevo trabajo que tengo actualmente lo hubieran sido posibles, de decir, espérate, hay tiempos, hay personas, hay formas, hay lugares, hay sabores. No tienes que ir tan rápido en todo, ni para todo, ni tienes que exigir. Yo creo que el silencio también me ha permitido como descentrarme de algunas cosas y sí, creo que el gran reto sigue siendo para mí la confianza radical en el amor, en Dios, en la energía, en esto trascendente, ¿no? Decir,
aquí estoy, aquí me coloco y confío en la sabiduría de la vida permanentemente. Creo que eso ha sido el mayor reto que yo he descubierto a partir de la práctica. Y como dices tú, a veces vamos tan rapidísimo. Y luego volteas y dices, ay no, la vida no tiene nada de prisa. La nube sigue moviéndose súper lento, el árbol sigue ahí, o sea, yo estoy corriendo. Yo soy la que traía prisa de todo, corría y corría y corría. Y a veces vamos demasiadísimo rápido. Y estos espacios de silencio, ¿no? De volver al presente, de volver a estar aquí, de escuchar, de permitirme sentir lo que sea que esté sintiendo y lo que sea que se presente, ¿no? Sin tanta expectativa, pero con la confianza de que estoy acompañada por Dios en lo que sea que viva. Y confiar también que nada es para siempre, ¿no? Por más terrible que me duela o por más espantoso que se sienta, porque a veces hasta hay dolores que dices, ¿me voy a morir o qué? No, me duele el alma, pero me duele el alma, o sea, el alma duele, de verdad, ¿no? O sea, hay heridas que duelen así, y decir, pues no, esa herida tan grande tampoco es para siempre, y esa herida tan grande tampoco la vivo sola, y esa herida tan grande tampoco tenía prisa, ¿no? Entonces, como ir dándonos permiso de ir conociendo otras formas a través del silencio, ¿no? De decir, ay, bueno, no estaba tan mal. O, ay, bueno, pues ya lo viví, ¿no? Así como darnos permiso de irlo descubriendo. Yo creo que mi experiencia con el silencio ha sido, uno, ver a las personas que practican el silencio como personas que admiro. Hay personas que digo, ay, esta persona, wow, ¿qué hará? ¿Qué haces? Silencio, ay Dios, y luego silencio, ay, qué padre, ¿no? O sea, hay muchas personas que hacen silencio que admiro mucho y digo, ok, hay algo del silencio que yo quiero poner más en práctica, vivirlo como parte de mi cotidianidad, no nada más cuando me acuerdo porque ya voy corriendo muchísimo. Me gustaría ponerlo más en práctica. Y para las personas que nos están escuchando, Haris, ¿hay algo que a ti te gustaría decir? Yo no puedo terminar este podcast sin antes decirle a las personas que me están escuchando esto. ¿Qué les dirías? Puede ser acerca del silencio o acerca de tu experiencia o una invitación, una tarea, una pregunta. ¿Qué les quieres compartir? ¿Qué quieres que quede en este episodio, este vínculo aquí con las personas? Yo creo que ahorita la palabra que se me viene a la cabeza es sostenidos. Ojalá, anhelo profundamente porque cada persona de este mundo se sienta sostenida, acompañada, abrazada, ya sea desde un abrazo humano, que para mí es también reflejo de este amor de Dios, o también, y al mismo tiempo, como dice Lederach, que se sientan abrazados de muchas otras formas, sostenidos, ¿no? Que cuando hayan situaciones que nos parecen rebasar, porque así es la vida, en términos de que así lo podemos percibir, que nos sentamos sostenidos para transformarnos, para transformar, ¿no? Algo que creo que no conecto a veces cuando dialogo de esto, es que a mí me gusta mucho imaginar que las estructuras económicas, políticas, sociales, culturales, que son causantes de injusticias, se pueden cambiar. Por eso me incluyo y actualmente estoy intentando proyectos de transformación social. Y porque a veces no lo vinculo con el silencio, ¿no? Porque lo que quiero decir más bien es, la práctica del silencio no es para una vivencia en el interior, es para vivir el silencio que te va a permitir colocar una palabra en el exterior, una palabra de fuerza, una palabra de lucha, una palabra de denuncia,
una palabra de decir eso no es justo. Por eso digo, no es que la vida sea en términos de lo que me toque vivir, es cómo esto se tiene que transformar, porque justo en el silencio intuyo que esto tiene que ser transformado, porque la violencia o las violencias no son violencias sostenidas por algo que no exista, ¿no? O sea, está presente. Entonces, para mí, si bien es cierto que el silencio es una práctica al interior, es desde ahí donde reconozco la fuerza para decir, pues nos toca. O sea, la lucha de las injusticias nos tocan en colectivo. Y por eso también hablaba de lo sostenido. Ojalá y que nos sintamos sostenidos para aquellas y aquellos que son activistas, que están en búsquedas, en luchas de estos sistemas que son injustos y que nos colocan en una esfera de la cotidianidad decidida, porque nos tenemos que asumir con voz. Y eso, cuando tienes conciencia, cuando tienes una claridad, cuando tienes una invitación más grande que tú, que te rebasa, pues yo creo que el silencio aporta mucho a eso, a decir, esto quiero, y no lo quiero por mí, lo quiero porque es lo más justo, lo quiero porque es desde el amor, no es desde el miedo, no es el miedo a que qué van a decir de mí, no, es el amor, es esto lo vale, y la vale porque lo vale para otras personas. A lo mejor yo tengo cubierto muchas cosas, pero otras personas no. Y entonces yo creo que colocarnos, Pablo de Ors dice esto, ¿no? El silencio nos ayuda y nos permite tener palabras para construir espacios más justos, más solidarios, más fraternos. Por lo menos esa es una invitación que yo intento llevar a cabo, ¿no? Entonces yo eso diría, que la práctica del silencio sea una práctica que nos coloque en estas transformaciones sociales de estos sistemas que nos tienen o inmovilizados, que nos tienen al margen de situaciones de injusticia, en donde hermanos y hermanas se la están jugando día a día. Entonces, pues eso también agregaría, ¿no? Creo que no siempre me hablo desde estos dos amores, pero que sepan que más bien que la educación y los procesos de comunitarios creo que surgen del discernimiento al interior y que ese discernimiento se hace desde el silencio, por lo menos en mi vivencia. Entonces es una apuesta más grande y creo que desde ahí hay una fuerza mayor a continuar con un sentido y un estilo de vida. Porque si es para el reconocimiento nada más, se va a caer cuando ya no lo tengamos. Pero si es una elección, si es un posicionamiento, sabemos que podemos ni ser reconocidas ni ser reconocidos y o podemos ser también lanzados a otros espacios que a lo mejor no queremos estar, no queremos estar en aquellos con los que no nos juntamos porque o aquellos que están siendo vistos o violentados también, porque hay muchos que deciden ese tipo de luchas, ¿no? Que defienden algo que hasta les causa la vida, ¿no? La pérdida de la vida. Entonces, esos también son discernimientos que el silencio va profundizando, me parece en mi experiencia, ¿no? Que tenemos que asumir la vida desde una práctica activa del silencio para poder enunciar una palabra que nos dé fuerza en lo cotidiano, en lo común. Un silencio que invita a vivir, invita a la vida, no un silencio muerto o inactivo, ¿no? Un silencio que invita a movernos, a apoyar, a colaborar, a hacer voz, a aportar. Un silencio desde la vida. Y qué hermoso esto que dices de saberme sostenida, saberme sostenido. Qué diferente nos movemos en la vida cuando me sé sostenida. Baja, 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 baja el dolor, baja el querer, no sé, lastimar o que... Yo a veces eso les digo, ¿no? A mis pacientes. Digo, bueno, es que a lo mejor era inexperiencia, no era maldad.
A lo mejor no estaban conectados con el amor, pero hay que conectarnos. Y qué hermoso que nos compartas esta herramienta del silencio para reconectarnos, para conectarnos con Dios, con la unidad, con el todo, con el universo, con la energía de amor, cada quien que le llame como le quiera llamar, como le haga sentido. Pero qué hermoso, ¿no? Volver a casa y desde ahí salir a compartirnos. Me encantó, Haris, este ratito de compartir juntas. Siempre aprendo muchísimo de ti. Creo que podríamos seguir platicando horas y horas y horas. ¿Con qué pregunta te gustaría cerrar? ¿Qué tarea nos quieres dejar? ¿Como con qué invitación? Les voy a compartir la pregunta que me hago cotidianamente. Hoy, ¿desde dónde me quiero habitar? ¿Desde el amor o desde el miedo? Qué fuerte. Se me enchina la piel. Gracias, Haris, por este ratito de compartir juntas. Me voy muy agradecida y me voy más centrada, con una invitación grande a hacer silencio. ¿Cómo te vas tú, Haris? Muchas gracias, Jared. Pues te agradezco mucho. Yo me voy muy agradecida, muy escuchada. Eso lo agradezco mucho. De que aún siendo espacios virtuales, alguien decía que se pueden convertir en espacios virtuosos. Y yo me sentí muy escuchada por ti. Lo agradezco mucho. eh, y pues me voy así como también invitada o sea, a, a no dejarlo. Así me ha dado esto que hasta, que creo que llevo poco en este caminar, pero que si hasta hoy me ha dado esto, eh, entonces no soltarlo, ¿no? Para mí ese es el regreso que me hace el compartir y eso lo agradezco muchísimo. Gracias, Haris.